que la del Chavo del 8. ¿Sí? ¿Ves? Y alguien que no veía nunca, el Chavo se emocionó y se dio cuenta de esa sencillez con la cual uno se puede reír, que no hace falta hacer una maldad para poder reírse ¿cómo se llama? Con gracia, con ánimo, y se comió un par ¿cómo se llama?, de capítulos del Chavo, y ahí estamos. Y una de las que habíamos visto de la clase, justamente cuando entra el maestro y empieza el profesor Girafal, empieza a hacer preguntas, y cada respuesta que mamá le decía, parece que fuera la escuela de aquellos años, pero hay muchas respuestas similares hoy, que a veces no se entienden las cosas que uno que cree que ya las tienen enseñadas o aprendidas los chicos, y no es así. Bien, el señor César nos estaba diciendo que estábamos viendo las parábolas del reino, ¿sí? Te invito a que abras el libro de Mateo capítulo 13, porque veníamos viendo ahí la primera de todas, que comienza las parábolas del reino, ¿sí? Eran parábolas que nos estaban hablando justamente esto de ver el futuro del pueblo de Israel, pero también con una enseñanza para cada uno de nosotros en la práctica, en la puesta diaria, ¿no es cierto así, Facu? Sí, me dice que sí, Facu, bien. Es un momento en el cual el Señor se siente y comienza a enseñar. Y la primera de todas que vimos, ¿cuál fue? A ver si se acuerdan. Gaucho ya la tiene en la boca, mira. Vamos, Gaucho. No se acordó. Joel. Bien, Joel, estaba ahí atento. Sí, cuando César dijo las promesas, primero dijo, parábolas, dijo ahí cortito al toque. Estábamos viendo la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador nos hacía hincapié en que teníamos una responsabilidad de salir a sembrar la palabra del Señor, principalmente aquellos que enseñan, que estudian o que son ministros de la palabra del Señor, pero es una responsabilidad de todo y cada uno de nosotros sembrar, con la palabra, pero también con los hechos, ¿sí? Hay algo que marca mucho en la sociedad, y es que realmente, más en esta sociedad en la cual vivimos, que la gente quiere ver lo que realmente nosotros decimos si es real. Ya están acostumbrados a escuchar en el mundo padres que prometen cosas que no cumplen, políticos que prometen cosas que no hacen, escuelas o maestros que prometen actividades que después no llegan a cabo, pero en nosotros no tiene que ser así. Por eso el Señor decía, tu sí sea sí y tu no sea no. Si vamos a prometer, algo o vamos a hacer algo, necesitamos realmente respaldarnos con nuestra vida, con nuestros hechos, y no decir una cosa que después terminamos haciendo otra o cambiamos en el momento. Después la segunda parábola que vimos es la parábola que Leandro nos estuvo compartiendo, que era la parábola de cizaña. El trigo y la cizaña. ¿Y quién no ha escuchado esa frase cuando escucha hablar a unos compañeros y dice, qué cizañero que es este, ¿sí? Y haciendo hincapié en que está justamente fogoneando una situación o haciendo que las cosas que se habían planificado, se habían dicho que se iban a hacer, no se cumplan, sino que lleguen a tener un pequeño fracaso. ¿Qué es lo que hizo Satanás? El Señor dice que justamente sembró trigo, o sea, hablando de aquellos que han creído el Evangelio, pero también dentro de esa creación, de ese mundo en el cual vivimos, también existen personas que dicen una cosa pero no lo son. Pero uno no puede indagar el corazón. Podemos ver obras afuera, podemos ver actitudes, podemos ver cosas que nosotros creemos que son evaluativas o que podemos evaluar las personas, pero el corazón lo sabe el Señor. Y una de las cosas que me impacta no solamente es el hecho de que conviven dos realidades dentro de la iglesia, en esta iglesia, en las iglesias que están en el valle, en las iglesias que están en el norte, en las iglesias que están en el mundo, conviven esas dos realidades. Personas que dicen que son cristianos dentro del pueblo del Señor y viven como cristianos porque se encontraron con Jesucristo, y personas que dicen que son cristianos pero nunca se encontraron con el Salvador. Y tomaron una conducta dentro de la iglesia, tomaron una forma dentro de la iglesia, tomaron cuestiones religiosas, tomaron hasta la cena, se han bautizado y un montón de cosas, pero nunca se encontraron con el Señor. ¿Por qué? Porque se ve a la larga que el Señor le está dando una oportunidad a que realmente se encuentren con Él. Vieron que dice que al final de los tiempos se mandaré mis ángeles que separen uno de lo otro. Hasta el último momento el Señor le da la oportunidad al ser humano de que realmente reciba el mensaje de salvación. Por eso uno a veces se desespera con las personas, cuando a veces comparte el Evangelio o le dice cosas y se cansa porque ve que no hay cambio, no quiere saber nada con el Señor, pero el Señor sigue siendo misericordioso. Y hasta aún en la persona que estaba, como aquel que estaba colgado en la cruz, tuvo la oportunidad de encontrarse con el Señor. Ya no le quedaba más tiempo de vida. ¿Cuánto le quedaban? 4 o 5 horas de sufrimiento en la cruz, aquellos que estaban colgados con el Señor Jesús, y sin embargo uno tuvo la oportunidad de darse cuenta de quién estaba delante de él.
mientras que el otro le seguía injuriando y diciéndoles cosas que no convenían. Ahora, la tercera parábola, ¿sí?, quedó en suspenso. Esa la vamos a ver al finalizar todo este proceso que estamos viendo de parábolas, ¿sí? Y vamos a pasar a la parábola del versículo 47, la de la red. Y tal vez el título de este es el énfasis en el destino final, ¿sí? No estoy haciendo apología o estoy invitando a que vean una película que justamente se llama El Destino Final, porque hay películas de eso que tienen que ver con muertes y todas esas cosas. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando del destino que va a tener el ser humano que realmente no se encuentra con Jesucristo. Y dice así el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar se recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Él le dijo, pues eso es todo, dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿sí? Hasta aquí nomás el pasaje de la palabra. Si ustedes prestaron atención, tenemos cosas en común con la parábola número 2, ¿o no? ¿Sí? Tenemos algo que conviven juntos, el trigo y la cizaña. Acá dice, allí el énfasis estaba en el que ya había sembrado y que Satanás estaba sembrando lo malo dentro. Acá el énfasis está en la red. La red es el Evangelio y el énfasis está en que la red, o sea, el Evangelio está disponible para todas las personas. Y todas las personas que puedan creer se transformen en una clase de peces y aquellos que no se animan a creer se transformen en otra clase de peces. Pero la red del Evangelio está disponible para todos. Ahí el hincapié es ese. Primero y principal, la mezcla, trigo y cizaña. Acá dice peces de toda clase. También hay una separación. Allí en el libro, en los pasajes anteriores que nos comentaba leer, habíamos visto que el trigo era aquel que creía en el Señor, que era el verdadero, que había confiado en Jesucristo, y aquel que era la cizaña del que no había confiado. Acá lo separa con dos peces, al bueno, dice, y al malo. Si ustedes prestaron atención, dice el versículo 48, lo sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Parece como muy categórico esto, ¿no? Hay unos y otros, no hay otros, no hay un intermedio en el medio. ¿Y saben qué? Justamente la palabra del Señor nos está diciendo que hay una posición y hay otra. No hay varias posiciones. Cuando uno toma el libro de Proverbios, sí, yo lo anoté acá, y comienza a leer del capítulo 10 al capítulo 24, se va a encontrar que el libro de Proverbios es un contraste entre el justo y el injusto. Hace un contraste entre el bueno y el malo, y dice que el contraste se basa en esto, en lo que dice. ¿Sí? El bueno dice cosas que edifican, el malo dice cosas que dañan, que lastiman a personas, hasta puede generar una murmuración en la vida de las personas. También se distingue en lo que hace. Algunos hacen las cosas pensando en el bienestar de la familia, en el bienestar de las otras personas. Agarramos el capítulo 31 del libro de Proverbios y encontramos una mujer dedicada a su familia, pensando en el bienestar de ¿quién? De las otras personas, pensando en el bienestar de su familia, su hijo, su esposo, que no pasen frío, que tengan las cosas, que rindan lo que está en la casa, que se multiplique, que esté todo ordenado como corresponde y como podría estar haciendo una madre que hoy en la actualidad también lo hace. También hay una diferencia entre lo que piensa. Dice que el sabio, por lo general, no anda mostrando cuánto sabe. Sin embargo, el necio andan publicando en todos lados, dice, su necedad, creyendo que sabe, pero que no sabe. También hay una diferencia ahí en el libro de Proverbios entre la relación con Dios, aquellos que están dispuestos a escuchar. Vieron que muchas veces vamos a encontrar Proverbios que dice, hijo mío, escucha, o ten en cuenta, o el sabio es el que pone el oído para escuchar. Hoy estamos en una sociedad en la cual nadie te escucha. Todos quieren hablar y opinar, pero no están dispuestos a escuchar. Y saben que la diferencia está entre el cristiano y las personas del mundo, que nosotros tenemos que aprender a escuchar y saber escuchar. Por algo el Señor nos dio dos ¿qué? Sí, mírense en esas lindas que tienen acá, ¿sí? 2 orejas nos dio. ¿Y cuántas bocas nos dio? Nada, que valen por 2, no sé. Yo dije, ¿cuántas bocas? El otro día mandaste una foto ahí de ese que había comido no sé cuántas hamburguesas.
Pero nos dio una sola boca, porque el énfasis está en aprender a escuchar y no tanto en hablar. Por eso la importancia de que está la diferencia en la actitud que tenemos con Dios, en la actitud que tenemos con el prójimo. Están también los modelos como padres, están los modelos de hijos, están los modelos de jefes, están los modelos de empleados. Y uno se pone a mirar y encuentra un montón de cosas que hay una diferencia entre uno y otro, pero lo marca la Biblia. Hoy si nosotros vamos a la sociedad, nos van a decir que estamos estigmatizando a las personas. La única cuestión es que está diciendo, no me diga nada en cuanto a la forma de vivir. Proverbios capítulo 13, ya vamos a volver ahí a Mateo. Proverbios capítulo 13, uno solo de todos los proverbios, uno se podría leer constantemente los proverbios, y cada vez que lees encontrás algo nuevo, y volvés a darle vuelta a unos versículos, pero dice el 13, versículo 16 del libro de Proverbios, dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Y fíjate lo contraste. Mas el necio manifestará necedad. Capítulo 16 del libro de Proverbios y versículo 20. 16-20 dice, el entendido en la palabra hallará bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Y podemos decir cuántos versículos más que nos hablan de la diferencia entre uno y el otro. Habíamos visto también que hay una separación, volviendo al libro de Mateo, ¿sí? Hay varios ejemplos también. Uno comienza a leer la palabra del Señor y se va a encontrar que va en Mateo capítulo 25, se va a encontrar entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Hay una separación ahí. Algunas que estaban dispuestas a estar esperando a la boda del Cordero, mientras las otras necias no estuvieron preparadas para recibir al esposo. Y uno lee, termina diciendo el pasaje del capítulo 25 y se encuentra con dice, velad porque no sabés el día y la hora. O sea, estar en una actitud alerta y constante de esperar, ¿qué cosa? Al esposo. Hay una diferencia entre uno y otro. Vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. Mateo capítulo 24, versículo del 45 al 51, encontramos los siervos fieles y los siervos infieles. El siervo fiel es aquel que le encomendaron hacer una tarea y la hace en su casa con responsabilidad, sabiendo que tiene que rendir cuentas. Ahora el siervo necio es el que comenzó a golpear a sus empleados, a las personas que estaban a su cargo, no prestó atención a las cosas que estaban con su señor, le había puesto en su mano para que pudiera producir y progresar cuando él volviera a encontrar la viña o el lugar que le dejó para trabajar en condiciones. Podemos encontrar la oveja, la separación final, esta la vamos a ver, Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, acá tenemos la separación entre ovejas y cabritos. Capítulo 25 y versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y presta atención, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas, ¿de quiénes? De los cabritos. Son medio parecidos. No sé si a la parrilla son iguales en sabor. Eso ya ahí no puedo dar fe de eso. Pero habría que probar y hacer la prueba ahora cuando venga la fiesta. A ver, ¿qué es comer un cordero y qué es comer un cabrito? ¿Son diferentes? Pero hay algo que los diferencia, ¿no? Aparte del sabor. Ajá. Entonces, hay una diferencia, hay una distinción. El Señor está diciendo que va a ser una separación. Y no podemos decir hoy en la actualidad, no podemos estigmatizar a la gente, no podemos decir a la gente que vive mal. Pero también, y esto tal vez lo más fuerte de todo, hay un destino, ¿sí? Hay un destino y un lugar de tormento. Dice ahí, en el capítulo que estuvimos leyendo, capítulo 13 y versículo 50, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que esta es la parte más central de este pasaje que estamos leyendo hoy. Porque si bien nosotros conocemos que hay una separación, si bien nosotros sabemos que incluso dentro del cristianismo podemos vivir cerca del Señor o alejado del Señor, podemos vivir confiando en el Señor o dudando del Señor, podemos vivir con fe o siéndonos incrédulos delante del Señor, hay un destino que está marcado para toda la humanidad.
Y ese destino es un destino de dolor y sufrimiento que se llama infierno. El Señor Jesús lo nombró 13 veces. De su boca sale la palabra infierno. De su boca sale el enseñarle a la gente que había un destino eterno preparado para aquellos, primero el principal, preparado para Satanás y sus ángeles. Pero aquellos que no están dispuestos a creer y a rendirse en el Señor, también van a sufrir esa misma condenación. Es más, se habla del proceso que va a vivir la tierra con respecto a la tribulación, a la gran tribulación, a los efectos que va a producir las copas, las trompetas y todas las cosas que dice y relata Apocalipsis, que cuando uno se pone a mirar todas esas cosas y dice, nosotros no vamos a estar, es para decir realmente gracias, Señor. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía, de tu dolor allí en la cruz. Pero ese dolor tenía un propósito, sacarnos de un lugar de condenación para ponernos en un lugar de bendición. Ahora, hay 3 características que quiero que veamos con respecto al infierno. Primero y principal, el lugar del infierno es un lugar de sufrimiento. Hebreos capítulo 10. Hebreos el capítulo 10. Dice Hebreos el capítulo 10, versículo 27. Hebreos 10, 27. Venimos, si uno se pone a leer el pasaje a continuación, los versículos anteriores, que habla del versículo 24, y considerémonos al amor, a estimularnos, a congregarnos, a estar juntos, a crecer como iglesia, todas esas cosas viene diciendo. Y comienza el versículo 26, dice, pero si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Acá está hablando de esta cuestión de, yo ya sé que no tengo que hacer el mal. Pero si yo persisto en hacer el mal, ya no hay un sacrificio como el sacrificio del Señor Jesús que tiene que limpiar todo. Ahora son consecuencias de mi pecado y de mis acciones lo que yo estoy haciendo todos los días. O sea, estoy pecando sabiendo que no tengo que pecar. Por eso dice ahí, el que pecara voluntariamente. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí está la palabra en la cual tal vez no nos hemos prestado atención. Juicio. El lugar del infierno es un lugar de sufrimiento. No es un lugar de pasarla bien. No es un lugar como el purgatorio que así ficticiamente inventado por la Iglesia Católica uno necesita limpiarse un poquito para poder entrar al cielo. No es ese lugar. Es un lugar de sufrimiento. Es un lugar donde justamente el Señor decía va a ser el lloro y el crujir de dientes. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a otro pasaje. Apocalipsis capítulo 14. Y el versículo 10 y 11. 14, 10 y 11. Dice así. Vamos a leer el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a la imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dice allí, y humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni a nadie que reciba la marca en su nombre. Quiero hacer un paréntesis acá. Este es un pasaje para analizarlo profundamente a la luz de todo el contexto de Apocalipsis. Pero está hablando de un sufrimiento eterno. En pocas palabras está hablando de un sufrimiento eterno. Eso es el infierno. Eso es lo que la Biblia describe. De eso estaba hablando el Señor Jesús cuando en su boca pronuncia la palabra infierno. La palabra infierno para el Señor Jesús, la que más utilizó fue Gehenna, ¿sí? Que hablaba sobre el valle de los hijos de Hinnom, que era el lugar donde los judíos, lamentablemente, y algunas otras personas iban y hacían el sacrificio de sus hijos a Moloch. También era el lugar donde se quemaba la basura. ¿Vieron que hace un tiempo atrás uno pasaba por el basurero y te encontraba? Aparte de la rata. ¿Qué encontraba? Olor. ¿Qué más encontraba? Mosca. ¿Qué más encontraba?
Basura. ¿Pero qué hacen con la basura? La quemaban. Hoy se separa la basura. Estamos más sofisticados con la basura. La separamos. Pero se quemaba. Bueno, ese lugar era un lugar de quema. Constantemente salía humo. A eso se refería el Señor Jesús, que es un lugar en el cual constantemente está ardiendo la ira de su persona, la ira de Dios. Por eso cuando uno habla y le comparte a las personas del Evangelio, uno tiene que tener en cuenta que también le está llevando las buenas nuevas. De eso se trata la buena nueva. Que tenemos paz para con Dios, pero que tenemos una posición de bendición. Rescatados del infierno para estar puestos en la presencia del Señor eternamente. Un lugar de sufrimiento. También el infierno es considerado un lugar, dice ahí la palabra del Señor, un lugar de memoria. ¿Cómo es de memoria? Acompáñame Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Tal vez el único pasaje que brinda con claridad las cosas que van a pasar en el infierno. Capítulo 16 y el versículo 19. Ya con que vos veas el título de ese pasaje te vas a dar cuenta que está hablando del rico y de Lázaro. ¿Quién no conoce la historia o la Biblia o la enseñanza que dice la palabra de Dios con respecto al rico y Lázaro? Uno era rico, el otro era pobre. Era pobre. Y dice que comía ¿de qué cosa? De la migaja que caían en la mesa. ¿Vos te has puesto a pensar eso? ¿Comer migaja de la que caen en la mesa? A veces no dejamos ni que los perros, bueno, a veces usamos a los perros como la aspiradora natural, ¿viste? Abrimos la puerta y va lamiendo todo el piso. Pero si, como decía recién Leandro, los gentiles eran considerados como perros, con una cuestión de degradación, Lázaro vivía como una cuestión así. Vivía sin tener las condiciones que uno necesita para vivir. Pero era una persona, fíjense acá lo que vamos a ver, una cuestión de memoria. Entonces dice, versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse aunque sea de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta, dice, de su dedo en lengua, y refresque mi lengua, porque estoy aquí atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, le dice, además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que quienes quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces el versículo 27 dice: dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29. Y Abraham dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo: no, padre Abraham, si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Vos te das cuenta de lo que está diciendo acá el escritor? El rico estaba en el infierno y tenía memoria de que él estuvo viviendo una vida con todos los lujos suntuosos en este mundo. Por eso dije que no es un lugar solamente de sufrimiento eterno el infierno,
sino es un lugar donde vamos a ejercitar la memoria. La memoria de las oportunidades que tuvimos acá en esta tierra. Yo puse dos cosas para tener en cuenta para ejercitar la memoria de quienes llegan a ese lugar. Primero, de la ausencia de Dios en su vida. Ninguna de las cosas que estuvo haciendo el rico fue con el consentimiento, con la vida del Señor presente en todas las cosas que él hacía. Entonces estaba lejos de esas cosas. Para eso tenía las riquezas. La riqueza era su Dios que lo movía a hacer estas fiestas con esplendidez. Para eso tenía la riqueza que lo hacían creer que estaba seguro, protegido, que tenía una vida abundante, una vida que valía la pena ser vivida. Sin embargo, cuando cerró los ojos, se encontró en un lugar donde estaba sufriendo y con la memoria de haber vivido sin Dios. La segunda de las cosas que tuvo que ejercitar este hombre allí en la memoria, sus decisiones que determinaron, dice acá, las puse yo, las decisiones que determinaron su eternidad. ¿Cuántas veces habrá escuchado, piensa este hombre rico, hablar de Dios? ¿Cuántas veces habrá tenido la oportunidad de que alguien le dijera algo con respecto a Dios? ¿Y qué le habrá dicho? ¿Vos me venís a mí a hablar de Dios? Si tengo todas las cosas que necesito. Tengo un buen pasar, tengo gente que está conmigo, disfruta de fiestas, tengo muchísimo dinero, tengo salud, puedo hacer una fiesta todos los días y darme una buena vida. No me hace falta salir a trabajar, habrá tenido un montón de empleados, porque un rico en aquel momento era considerado una persona que no solamente tenía bienes, sino tenía personas a cargo. Personas que le servían, personas que tal vez le ponían el agua para que se lavara, otro que le lavara los pies, otro que le hiciera la comida, otro que limpiara la casa, otro que estuviera con el tema de su viña, de sus animales, de todas las cosas. Era una gente que realmente tenía mucho dinero. Y sin embargo, ¿de qué le sirvió? Por eso a veces cuando, como cristianos, pensamos que necesitamos todas esas cosas para poder vivir. No en vano el Señor decía, ¿no? En Mateo capítulo 6, la gente del mundo piensa qué van a comer, qué van a vestir, de qué van a vivir. Mas entre vosotros no tiene que ser así. Porque si puedo cuidar de unos pajaritos sencillos que están en la naturaleza, ¿cómo no voy a cuidar de ustedes? Por eso el rico levantó sus ojos y comenzó a pensar, un momento de tormento. ¿Cuántas veces habré escuchado? La tercera de las cosas no solamente es un lugar de tormento de memoria, sino un lugar de culpa. ¿Cómo de culpa? ¿A quién habrá llevado a todas las fiestas? Lo dice el versículo, el pasaje. A los hermanos. ¿Llevaba a sus hermanos a qué? A las fiestas. Y él sentía peso por ellos. Porque ¿qué fue lo que le dijo al escritor? Envía que alguien le hable a mis hermanos para que no vengan acá. ¿Saben cuál se llama esto? El poder que tenemos de influenciar en la vida de otras personas. No había sido un buen ejemplo que habrá tenido este hombre rico para con sus hermanos. Seguramente que los traía, habrá hecho, me preocupo por ustedes que coman bien, que estén bien, que tengan una buena carrera, una buena posición, una buena casa, unas buenas cosas que necesitan para esta vida. Pero no había pensado nada de lo espiritual. Y es allí, en ese lugar de tormento, cuando él no solamente se memoria de la vida que tenía, sino que hace memoria y siente la culpa por aquellos a quienes pudo llevar a Dios y no lo hizo. Hay una frase acá de North Brownlow, un evangelista inglés. Dice, la única cosa que puede añadir angustia a la angustia de los perdidos es estar encerrados para siempre en el infierno con aquellos que ayudamos a llevar a este lugar. Te lo digo, ¿no? La angustia, dice, de los perdidos, de estar encerrados para siempre en el infierno con aquellas personas que ayudamos a llevar a ese lugar. Uno no se pone a pensar la influencia que tiene, la influencia que tenemos como padres con nuestros hijos, de llevarlos a los caminos del Señor. No, pero es responsabilidad de la escuelita. No, porque es la responsabilidad de los
Hay los que están encargados los no, hay los que están encargados los niños. No, porque saben que el primer lugar de educación de los hijos sigue siendo la familia. En la iglesia sigue siendo la familia. La iglesia acompaña. Los ministerios, los niños, acompañamos al desarrollo. Pero donde tiene que estar la lectura, la pasión por la palabra, la obediencia, el hecho de comprometerme, es en casa. Es en casa. Todavía sigo buscando en la Biblia qué actividad de jóvenes fue Timoteo. No encuentro en la Biblia una actividad de jóvenes para Timoteo. Pero si uno lee, se encuentra que estaba la abuelita, ¿sí? Cuando a veces decimos, ay, pobre, estaban grandes. Estaba la abuela y estaba la mamá. ¿Qué? Enseñándole el camino del Señor. ¡Wow! Dóvida y Eunice, ¿sí? Eso no quiere decir que no hay que hacer actividad de jóvenes, que no hay que hacer actividad de que no hay que hacer actividad de niños. Se hacen, pero acompañan el trabajo de ¿quiénes? De los padres. Entonces, tenemos que tomar dimensión de que tenemos un poder de influencia. Si queremos que nuestros hijos estén acá, ¿quién tiene que estar acá primero? Papá y mamá. Si queremos que nuestros hijos participen en una actividad, que colaboren, que nos ayuden, ¿qué tiene que ver primero? Papá y mamá. Si quiero que mis hijos lean la Biblia, que oren, que tengan esa relación con el Señor, ¿quién tiene que tener primero esa relación? Papá y mamá. ¿Te das cuenta por dónde pasa? Cuando el Señor dice que puso al hombre un poquito menor que los ángeles y le ha dado autoridad para que gobierne toda la creación, es porque uno tiene que entender que hay una línea de autoridad. Cuando vas a Primera de Corintios, encontrás que está primero Dios, dice después el hombre, después la mujer, esto que no quiere decir que la mujer sea menos, primero Dios, después el hombre, después la mujer, habla de una línea de autoridad. Cuando vos estás en tu casa, habla de una línea de autoridad. Hay una línea de autoridad. Pero cuando nosotros no la vivimos, vos creés que si te sentás a ver una película y estás ahí, tenés que ir a la iglesia, Emma, y te va a mirar, pero vos te estás viendo sí, ya pusiste la cara, te estás viendo un partido de fútbol, te estás viendo la última, no sé de qué, ponele, ¿qué película? Rambo. La última Rambo, mira, ya no existe más. Te estás viendo la última serie, 3 horas, 4 horas ahí. Pero al llegar el momento dices, che, tenés que ir a la iglesia porque tenés la reunión. ¿Y vos qué? ¿No es lo que habíamos hablado al principio? Que la gente está cansada de escuchar cosas que decimos, pero quiere ver hacer cosas. Lugar de dolor, el lugar decíamos recién, de memoria, lugar de culpa. Y hay una cosita más que quería terminar con esto. Capítulo 13, volvamos al libro de Mateo. Pasó la hora. Capítulo 13. Y estábamos leyendo ahí el versículo 47. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Te has puesto a ver cómo se pesca con red? ¿Tenés que qué? El ramallo. Yo términos técnicos no sé. He visto. Pero he visto cómo tiran la red entre 2 o 3 para volver a traerla hacia la costa. He visto cómo muchas veces entre 2 barquitos se ayudan a tirar la red y entre los 2 van sacando. Cuando pasa la pesca milagrosa, que Pedro se da cuenta de que era pecador delante del Señor, ¿qué dijeron? A los otros que lo ayudaran a ¿qué? A levantar las redes, porque no daban abasto para poder levantar las redes y la cantidad de peces que tenían. Ahora, el énfasis no solo está en el destino eterno, sino en la red de evangelización que nosotros creamos. 4 cosas para tener en cuenta. La primera de ellas, para pescar en red. Primero de ello, oración. Oración. Cada uno de nosotros tendrá que estar orando y decir, Señor, guíame la persona que vos tenés preparada.
¿Sabe que el Señor está trabajando a través de su Espíritu, convenciendo a personas de que necesitan volverse hacia Él? Y saben que el Señor no va a traer un ángel para que le diga, tenés que creer en Jesucristo que murió hace 2000 años por vos en la cruz. No le va a mostrar un ángel. Te va a enviar a vos o te va a enviar a mí. ¿Por qué? Porque Dios le delegó a la iglesia hacer ese trabajo. Entonces, primero de los puntos acá, oración. Segundo de los puntos, predicación, compartir la palabra. Tengo que aprender a compartir la palabra del Señor. Y no te digo que te sientes con una persona y dices, vení, te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Cuando te viene una situación complicada, difícil, el otro día me decía una persona, tenía dos compañeros que estaban hablando uno del otro, y lo primero que hice fue ponerme en el medio y decir, che, ¿saben que no pueden hablar el uno del otro? Si tienen la capacidad de hablarse así, ¿por qué no lo traen y hablan los tres juntos? Porque no me gusta, dice, pero a su vez la Biblia no dice esto de hablarse mal entre otros cuando no están. Comenzó a sembrar. Claro, si todos lo hacían, era normal. Pero cuando vos sembras, comenzás a mostrar una diferencia. Oración, predicación. La otra, el tercero, testimonio. A esto lo venimos diciendo varias veces. ¿Qué dice la gente con respecto a nosotros? Si vos tuvieras que, si nosotros cualquiera pudiera ir a tu trabajo, o pudiera ir a tu escuela, o pudiera ir a los vecinos tuyos, y te entrego una hoja y dice, escribime 10 cosas que vos ves de tu vecino, 10 cosas que vos ves de tu compañero, 10 cosas que vos ves. ¿Qué tienes que poner en esa lista? No, Gocho, vos estás solo. Le vamos a pedir a Debbie que escriba. No sabía que era cristiano. ¿No te ha pasado? Qué feo que para un cristiano te diga una persona inconversa, no sabía que era cristiano, che. ¿Qué escribirían de nosotros? Testimonio. Si yo soy una persona que me la paso hablando de otras personas como chusmerío, ¿qué le voy a decir? Tenés que venir el Señor. El otro te va a mirar a vos y decir, vos no sos muy diferente que mí. O sea, estamos en la misma. La gente quiere ver diferencias, testimonio. Entonces la red se va armando, fíjate, oración, predicación, testimonio y falta algo. La última que puse acá, un equipo. Y ese equipo se forma con Dios en tu relación, pero con tus hermanos. Esa red la formamos todos los que estamos acá. Vos sos parte de esa red, yo soy parte de esa red. Y si queremos salir a juntar peces, es un trabajo de todos. Capítulo 1 del libro de Hechos. Capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En qué lugar? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, ¿quién se sabe este pasaje de memoria? Los chicos, los chicos. ¿Y los grandes? También. Es un pasaje que siempre lo hemos escuchado. Es más, creo que en una conferencia, no sé si fue acá o en San Martín, que tomamos qué es Jerusalén, qué es Judea, qué es Samaria, qué es Judea y Samaria, qué es lo último de la tierra. Lo hemos tomado, se ha estudiado, mucho sabemos de este versículo y creo que hemos escuchado muchas predicaciones. Ahora, capítulo 8 del libro, Hechos, versículo 1. Hechos 8.1. Y dice así, y Saulo consentía en su muerte, estamos hablando de Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de ¿dónde? Judea y Samaria. ¿Salvo quién? ¿Saben lo que vemos acá? Dios ha dicho, tienen que hacer esta tarea. Y esta es la tarea. Salir a evangelizar,
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué había pasado? La iglesia no había salido. La iglesia no había salido. Entonces la gracia del Señor, ¿qué hizo el Señor? Persecución. ¡Ay! Y ahí sí que hicieron así para salir de Jerusalén. ¿O no? Mira si a nosotros nos vienen a decir... ¿Ustedes se acuerdan de la época del volcán? Para los que estábamos acá. ¿Sí? No, 18. ¿Ustedes se acuerdan? Yo, primero y principal, venía de una situación en que había fallecido mi papá. Tuvimos justo una semana en Córdoba, la había traído a mi mamá. Habíamos llegado el viernes en la noche. Creo que el volcán explotó el sábado. Y obviamente habíamos venido de viaje, encima nos agarró un corte, tuvimos que desviar, tardamos más para llegar a casa, un montón de líos. La cuestión es que íbamos cansados. ¿Qué hicimos? Dormimos, hasta las 10:30, 11. Llegamos, porque llegamos tarde, almorzamos, y yo le digo, siento cansancio acá en la vista. ¿Viste cuando uno maneja mucho? Acá en la vista, como estas partes, te cansa, ¿viste? Dijimos, vamos a dormir de nuevo. Nos acostamos la siesta. Eso es como las 8 de la... 6, 7, 8, no es que dormimos hasta las 8, sino que más o menos ahora, cuando el mundo empieza a mover, se vendió solo, dijo. Dice, me llaman por teléfono y dice, che, dice, ¿cómo están ustedes? Claro, yo lo primero que dije, me están preguntando por lo que pasó con mi papá. Empecé a decir, no, estoy bien, me traje a mi mamá para que pase este tiempo, qué sé yo. Me dice, no, de eso no. ¿Cómo están con el volcán? ¿Qué volcán? ¿Qué volcán? Le digo. No, si los noticieros que tal, yo sabía sentido que clic, 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 pero dije lluvia, ¿viste? Dije, bueno. Cuando empecé a abrir, miraba a los vecinos que cargaban los vehículos, que todo, y se hablaba de buscar agua, de eso salir. ¿Qué hicieron cuando vieron el problema? La gente algunos se fueron. Pasar por la estación de servicio y ver colas hasta la otra punta, y ver los otros que pasaban a las charpas porque se querían ir, porque era como que se venía el fin del mundo, ¿viste? Todo así se nos venía todo arriba, todo el mundo se quería ir, agarraba sus cosas, cargaba lo que podía y se iba. No estoy hablando de que eso sea una persecución, pero sí estoy hablando de que cuando nos aprietan el zapato, recién ahí nos movemos. ¿Sabías que el Señor le dijo, vayan, van a recibir poder para que salgan y hagan la obra? Pasó capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, muere Esteban, capítulo 8, se pone Saulo el chaleco de acá soy yo el que manda y vamos a perseguir a todo esto, y ahí sale la iglesia. Argentina no vive persecuciones, ¿vivimos persecuciones religiosas? Nos están matando, nos cuelgan como en otros países, asesinan a nuestros hijos por decir que somos cristianos. Nos llevan a la cárcel, nos quitan los bienes y tenemos que andar como mendigos. El otro día escuchaba que China utiliza las iglesias como depósito de chatarra. Como depósito de chatarra usa las iglesias chinas. Y esas iglesias vos la ves que crecen, se comprometen, buscan al Señor, hacen su tarea, con todos los cuidados, porque no pueden decirle abiertamente como vamos nosotros por ahí casa por casa, nos ponemos un traje y salimos día del niño, vengan, vamos a conocer al Señor con juego y todo lo demás, pero crecen. Y nosotros teniendo tantas comodidades, estamos allí como diciendo, ya voy a salir, después que termine de estudiar, después de que termine de pagar esto, después de que... Y siempre hay un después. Siempre hay un más adelante. No es el momento. Tal vez el año que viene. Tal vez el próximo año. Y van pasando los años, y van pasando los tiempos, y la gente no va conociendo el Evangelio. Y así estamos. Y nos olvidamos que el Señor le dijo que al fin de los tiempos va a haber una separación y hay gente que vaya a sufrir. Gente que vaya a sufrir. Termino con esto, ¿no? Tenemos una responsabilidad en cuanto al Evangelio. Como cristianos tenemos una nueva vida. Nuestra vida social, familiar, privada, todo se determina por las cosas que nosotros hacemos. Hoy veíamos a Santiago en el devocional. ¿Se acuerdan del devocional? ¿Sí? ¿Qué pasaje Santiago leímos? ¿Qué versículo? ¿Qué capítulo? Estaba atento,
Leímos Santiago, pero Santiago dice sin la fe, sin las obras, es muerta. La fe sin obras es muerta. Y si tengo a Cristo, mi vida tiene que ser de Cristo. Después decíamos, como último, ¿no? Termina diciendo, vamos a Mateo capítulo 13. Termino con la pregunta que dice ahí. Dice el versículo 51, Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Y qué dijeron la respuesta de ellos? 13:51. Sí. Miren cuando vas a jugar al fútbol y tenés que arengar a los chicos. Y le decís, ¿quién va a ganar hoy? Nosotros. ¿Y cuántos goles vamos a hacer? No sé, pero vamos a ganar. Los arengaba, ¿viste? Acá parece que la respuesta fue, sí, entendemos. La tenemos re clara. En más de una de las parábolas, la gente decía que no entendía. Solo en esta es una de las, tal vez la única casi que dicen, sí entendemos lo que había que hacer. La pregunta es, ¿entendimos nosotros lo que tenemos que hacer? ¿Entendimos nosotros qué es el Evangelio? ¿Entendimos nosotros qué es el infierno? ¿Entendimos nosotros cuál es nuestro propósito? ¿Sabes qué? Lo importante de todo esto es que el Señor sigue esperando de nosotros. Que rindamos lo que Él ya ha comprado. Él ya compró por nuestra vida, Él pagó por nuestra vida. La palabra de Dios dice que fuimos comprados. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, si no me acuerdo. Capítulo 5, 3 por ahí. Pero el Señor nos ha comprado. Hay un mundo que está allí con un solo destino. Dice que estadísticamente 8 mil millones, no me acuerdo bien el número, si me estoy comiendo un cero, ¿no? Mueren personas al año. Personas que no conocen a Cristo, personas que nadie les habló de Cristo, personas que nunca han visto una persona cristiana. Porque hoy muchos se llaman cristianos, pero ¿cómo es la vida cristiana? Sin Biblia, sin oración, sin compromiso, sin congregarse. Estamos como en la época de la Odisea, ¿se acuerdan la última iglesia? Si bien usamos el pasaje, aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré a él. Pero le habla a una iglesia. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Afuera. Él le está diciendo, déjame entrar. Déjame entrar. Y si no tenés una relación con Jesús y solamente sabes de Jesús de palabra, te invito a que recibas a Jesús. Decía Hechos capítulo 16, cuando se encuentra el carcelero, después de escuchar a los apóstoles cantar en la cárcel, dice, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Puede haber personas que todavía están acá en este lugar sin haber creído en Jesús. Jesús quiere tener una relación intensa con nosotros, íntima, pero una relación duradera. Y para los que ya somos cristianos, si hemos entendido, como dice la pregunta, pongamos nuestras manos en práctica, pongamos manos a la obra, como dice. Vamos a orar para terminar este momento. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos esta parábola tan cortita, Señor, tal vez, pero con muchas cosas para pensar. Muchas cosas que reflexionar en nosotros, Señor, como cristianos, como personas que decimos que creemos. Mucho para cambiar con respecto a cómo vivimos. Mucho con respecto, Señor, a cómo trabajamos como pueblo. Se necesita un equipo. No se puede trabajar solo. Ya incluso cuando los enviabas a la obra, Señor, iban de 2 en 2. No iban solo las personas. De 2 en 2. Y hoy nosotros somos un cuerpo. Y un cuerpo se debe poner en movimiento para la gloria de tu nombre. Señor, también te rogamos por aquellos que no son tus hijos. Sabemos, Padre, que hay un mundo de personas que están solo a nuestro alrededor, que no te tienen a ti, sin Cristo, sin esperanza, sin entender que el infierno será un lugar de tormento eterno. Eterno, Señor.
Y Padre, nosotros ya hemos sido rescatados de ese fuego de la ira. Padre, bendice nuestros corazones y ayúdanos a reflexionar. Tal vez estás esperando un sí, pero un sí que realmente comprendamos. ¿Entendimos estas cosas? Sí, Señor. Pero Padre, sabiendo que debemos poner manos a la obra. Bendice, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, de aquellos que no están, de aquellos que están enfriados, de aquellos que están enfermos espiritualmente, de aquellos, Señor, que te necesitan más. Que tú también puedas refrescar en ellos la pasión por servirte a ti. Padre, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.